Nadie puede salir hoy de aquí diciendo que no está lo suficientemente motivado después de esta conferencia tan impresionante. Bueno, nuestro próximo ponente nos va a hablar de un tema difícil y que ahora nos preocupa, que es la prevención del suicidio y conductas autolíticas. Él es psicólogo general sanitario, psicoterapeuta de adultos y adolescentes y formador, codirector y creador del proyecto ISNIS del programa de doctorado de Psicología de Salud de la UNED, coordinador técnico del programa Hablemos de Suicidio del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, investigador doctoral de conductas autolesivas y suicidas en entornos digitales, redes sociales e Internet, técnico experto en violencia de género, experto en duelo y en prevención e intervención en la conducta suicida, además experto en redes sociales e Internet y autor de diferentes obras. Luis Fernando López Marín cree que es fundamental tener una visión integradora y basada en la comunidad, ya que el suicidio no es un problema que pueda ser abordado de manera aislada. Considera que necesitamos colaboración entre los diferentes sectores de la sociedad, el de la salud, las escuelas, las familias, los medios de comunicación y los gobiernos. Así que deseando ya escuchar esta charla de un tema tan importante. Tres grandes Ds. Hoy muchos alumnos, muchas alumnas, el alumnado sufrirá tres grandes Ds, en silencio, en ausencia de contacto y, como decía el profesor, con pérdida de vínculos y de pertenencia. La primera D será el dolor. La segunda D será la desconexión. Y la tercera D será la desesperanza. Hoy vamos a hablar de las conductas suicidas y autolesivas, fenómenos que circunscriben estas tres grandes Ds. El dolor de la ausencia, la desconexión de sí mismos, de los demás y del mundo, y la desesperanza de que su mundo no va a cambiar. Yo me siento profundamente agradecido de estar aquí en esta casa, darle las gracias a la dirección, a la consejería, darle las gracias al Centro Regional del Profesorado, que tanto nos ha aportado, que tanto nos aporta a los profesionales de la salud, a Beatriz del SESCAN, ¿no?, que nos aportó y que nos facilitó el contacto, grandes profesionales que tenéis aquí en esta región. Porque el suicidio y la autolesión no son el problema. Y me diréis si Fernando ya directamente se ha vuelto loco a estas alturas de la tarde. ¿Cómo que no son un problema el suicidio y la autolesión? No son problemas, son el resultado de muchos problemas previos, de muchas problemáticas que tienen que ver con la pérdida de habilidades sociales, con la pérdida de vínculos, con la pérdida de relaciones, con la dificultad en las interacciones sociales, con la resolución de los conflictos, con el sentimiento de la pérdida de pertenencia. Porque si trabajamos el suicidio y la autolesión de forma aislada, no estamos trabajando nada. Tenemos que trabajar los determinantes sociales, clínicos y educativos que llevan a un chico, que llevan a una chica, que llevan a vuestras alumnas y a vuestros alumnos en pensar en morir o en autolesionarse para disminuir el sufrimiento, el dolor, la desconexión y la desesperanza que sienten ante un mundo en el que no se sienten pertenecientes, vistos, reconocidos y queridos. Tengo el mismo problema que el profesor. Tengo una desconexión digital yo ahora con esto. Sí, al medio y nada. Y ahora sí. Porque cuando empezamos a escuchar, cuando los profesionales del mundo de la salud escuchamos para querer entender cuál es la realidad de nuestras pequeñas, de nuestros pequeños, de las personas a las que acompañamos, igual que vosotras, igual que vosotros, el profesorado acompañáis al alumnado a desarrollar competencias,
Cuando aprendemos a escuchar para entender cuál es su realidad, ellos nos dicen que no quieren morir, pero dicen que quieren, con estos mantras, que se escuchan ya a veces con mucho ruido, lo que quieren no es acabar con su vida, sino acabar con su sufrimiento. Y cuando escuchamos para entender, hay más profundidad en lo que dicen. Porque la profundidad de lo que dicen es que quieren dejar de sentir la vida como la sienten. Dejar de sentir el mundo tal y como lo experimentan. Y para eso necesitan lo que el profesor nos ha dicho antes y que magistralmente nos ha introducido. Necesitan vínculos. Necesitan fuentes de apego. En un mundo donde todo el mundo estamos presentes, pero profundamente ausentes. Y para hablar de las conductas autolesivas hay muchos autores y podríamos estar aquí toda la tarde. Pero fijaos que cuando pensamos en las autolesiones, únicamente pensamos en las autolesiones de tipo físico. Pero ¿qué ocurre con las autolesiones en el alumnado cuando son de tipo psicológico? En ese maltrato sistémico, sistemático, profundo, siliente, silencioso, oculto, que se silencia en lo más profundo de su ser y donde diariamente estas tres grandes D circunscriben todas sus experiencias. Qué poca literatura científica, qué poca investigación hay sobre las autolesiones de tipo psicológico. Porque cuando la conducta suicida, cuando la autolesión anida en las aulas, porque existe, porque es un fenómeno que se da y que vosotras y vosotros conocéis que se da dentro de las aulas, lo natural y lo humano es sentir pánico y sentir terror. Nosotros, los profesionales de la salud, llevamos muchos años trabajando con este tipo de fenómenos y no he conocido a ningún profesional, a ninguna colega, a ningún colega, aquí hay muchos, que no reconozca, que no sienta miedo ante la posibilidad de que su paciente, de que un alumno o que una alumna pueda morir o se pueda llegar a hacer daño. Porque si ese momento ocurre, es o que no nos importa lo que pueda ocurrir, porque directamente nos hemos desconectado del vínculo y del apego con nuestros pequeños, y porque tendremos que replantearnos qué nos ocurre a nosotros, cómo estamos en lo que nos ocurre, en nuestra propia desconexión. Porque conducta suicida y conducta autolesiva aparentemente presentan el mismo correlato, el mismo comportamiento, los mismos pasos, el mismo timing, la misma conducta desarrollada durante el transcurso de las experiencias del alumnado, pero no es así. Porque habrá alumnado que se autolesione que jamás piense en el suicidio. Y habrá alumnado que jamás presente autolesiones y que piense en el suicidio, que tenga tentativas de suicidio o que desgraciadamente muera por suicidio. Y aprender a diferenciarlas es importante, porque si aprendemos a diferenciarlas, lo que nos dará es un margen de acción para poder acompañarles a que resuelvan todos los determinantes previos que han llevado a querer morir. Cuando hablamos de la conducta suicida, ¿verdad?, como cuando estudiamos cuando estábamos en el colegio, cuando estábamos en bachillerato, cuando estábamos en la universidad, nos presentaban la conducta suicida como un correlato de fases, desde la ideación, la estructuración, como un continuum psicológico que se iba desarrollando como mediante fases, mediante pasos. Y eso nos daba la falsa creencia de que teníamos tiempo, que gozábamos de tiempo para poder intervenir, para poder acompañar. Pero hay un rasgo de la personalidad en el alumnado, en la infancia, sobre todo en la adolescencia, que precipita que de una simple ideación de suicidio pasiva, es decir, donde no hay un grado de estructuración, el alumno pueda llegar a morir por suicidio. ¿Cuál pensáis que es ese rasgo de la personalidad tan típico de la adolescencia? Empieza por I, termina por pulsividad o algo así, ¿no? La impulsividad. Y este rasgo es importante de poder tenerlos en cuenta. Y tendríamos que ver cuál es la influencia que las tecnologías de información y de comunicación, que las redes sociales, que Internet, tal y como hemos podido investigar a lo largo de cientos de entrevistas que hemos realizado dentro del alumnado y en centros escolares, mantienen en el apoyo, en los recursos, en la obtención de medios y en cómo influyen en la obtención de recursos
para promover la autolesión y para que la evolución de la conducta suicida siga evolucionando sin un cortafuegos de apego, de acompañamiento, de pertenencia, donde vincularlos con espacios saludables y espacios que sean seguros, desde lo presencial. Y fijaos que autolesión y suicidio son conductas diferentes, pero están estrechamente relacionadas. Y esto sí es importante que lo tengáis en cuenta, porque todos estos correlatos de conductas que encontráis, muchos de vosotros la habréis ya observado dentro de las aulas. El cutting, las quemaduras, el arrancamiento de costras, el tallado corporal, la tricotilomanía, la escoriación de la piel, la introducción de objetos subdérmicos. Y fijaos que cuando estas conductas aparecen en el aula, nos aterrorizan. Lo normal es que sintamos pavor ante la propia desconexión personal y profesional de no saber qué hacer. Y ante el miedo que sentimos optamos por el silencio, porque tememos que lo que podamos decir pueda empeorar aún la situación. Pero el alumnado lo que siente es o que no le importa, o que no le importamos, o se sienten abandonados. Por eso es tan importante dos cuestiones, tres, si me permitís. Venga, 4. Una es la formación. Necesitamos formarnos, necesitamos capacitarnos. Formación y capacitación no es lo mismo. La formación es un aspecto teórico, necesitamos conocer los aspectos teóricos. La capacitación es enfrentarnos, hacer role-playing, ponernos en el papel y entrenar cómo nos vamos a sentir cuando una persona nos vuelque su dolor, su desconexión y su desesperanza y nos hable directamente de la muerte y de la autolesión. Necesitamos recursos y necesitamos espacios seguros, donde nuestra presencia no sea en ausencia, sino sea el enriquecimiento de vínculos que necesitamos sentir y que necesitamos sostener. Por lo tanto, autolesión y suicidio no son lo mismo. Son conductas diferentes, pero están estrechamente relacionadas. Y son conductas que tienen un alto efecto contagio. Si en el aula hay autolesión, si en el aula se presenta conducta suicida, las investigaciones muestran que no es extraño que haya más casos de autolesión o más casos de suicidio dentro de las aulas, por el efecto contagio y el efecto imitación que se produce ante la falta de recursos y ante la falta del apoyo saludable, técnico, profesional y social y comunitario que se necesita para resolver un problema que es multidimensional, que es multifactorial. La pieza clave para prevenir la conducta suicida y la conducta autolesiva no reside en la parte clínica, ni en la parte sanitaria. Si nosotros tenemos que intervenir, es que ya hemos llegado tarde. La prevención del suicidio y la autolesión se inicia con la educación en mayúsculas, desde las escuelas, desde la familia, desde el acompañamiento social, desde la pedagogía, del acompañamiento y de la humanidad. Porque únicamente así las personas que tengan que ser atendidas desde el punto de vista sanitario y clínico serán personas en las que el corpus de pedagogía que se ha hecho desde la educación disminuiría muchísimo, estamos convencidos, las tasas y la prevalencia de personas de una población clínica que tengamos que atender. Porque fijaos que muchas de las preguntas que realizan los profesores, las profesoras, muchos profesionales del ámbito clínico, del ámbito sanitario, del ámbito social, del ámbito comunitario es ¿y por qué lo hacen? Necesitamos saber el por qué, porque el por qué nos da y nos aporta el qué, la seguridad del conocimiento de, bueno, ¿tiene un motivo o no lo tiene? Y lo pasamos bajo el filtro de nuestras experiencias. Pero es que nosotros no somos lo importante en ese espacio. Lo importante son ellas, lo importante son ellos, es el alumnado, no el profesor. El foco en el centro de la persona que sufre, el foco en el centro de la persona que presenta su dolor, que nos muestra su desconexión y su desesperanza. Lo importante no es el por qué.
lo importante es el para qué, porque eso nos determina la función que tiene la conducta, qué les aporta el hacerse daño. Y en la mayoría de ocasiones tiene un componente de regulación emocional. Los adolescentes, las adolescentes, a veces por conductas imitativas, vicarias, aprendidas de otras compañeras, de otros compañeros, a veces por la influencia que tienen las redes sociales, lo que descubren en la red, aprenden que el dolor psicológico, la desconexión y la desesperanza que sienten a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento, cuando lo trasladan a un daño físico, anestesian de forma inmediata el dolor emocional que sienten. Y eso, Skinner con sus ratitas blancas diría que es un proceso de condicionamiento simple operante, donde de forma inmediata todas las experiencias que ellos hablan como mis movidas desaparecen. Y la vida me empieza de nuevo a rentar. Pero fijaos que, ¿qué es lo que no se trabaja? Ni las habilidades sociales, ni los problemas, ni la resolución de los conflictos. No se trabaja nada de las habilidades para la vida necesarias para afrontar no las bofetadas que la vida le puede dar, sino cuándo se las dará. Y tendrán que recurrir cada vez más a hacerse más daño porque el proceso de habituación al dolor, el umbral del dolor se modificará. Y a veces las autolesiones serán tan graves que van a ser incompatibles con la vida, pero no será un suicidio, será un accidente. Las autolesiones tienen muy mala fama, porque muchos dicen que es para llamada de atención, para llamar la atención, y nada más lejos de la realidad. Es una forma de comunicación, es una forma de trasladar y de regular sus emociones a través de los límites de su piel. A través de las heridas de su cuerpo son capaces de expresar, mediante su piel, las heridas que no encuentran palabra para poder depositarse y para ser acogidas. Necesitan unos oídos que aprendan a escuchar. Tenemos que aprender a escuchar debajo de las heridas, debajo de las palabras. Porque únicamente así podremos asegurar el sentido de sí mismos que a veces sienten mediante los procesos de disociación, despersonalización, la búsqueda de sensaciones y a veces como una forma de autocastigo donde se sienten despreciables, donde como ellos expresan se sienten, y lo habréis escuchado muchas veces, se sienten una basura. Soy una basura. Y lo entenderéis mejor si cuando hablamos del ciclo de las autolesiones lo comparamos con el ciclo de las adicciones a sustancias. Imaginaos una alumna, un alumno que presenta una sensación dolorosa, incómodo. Se encuentra incómodo, agitado, angustia. De repente siente que su tensión, el estado de ansiedad, ansiógeno, aumenta. Se siente agitado, movilizado internamente, aunque en la presencia parece que no se le mueve ni un pelo. Pero internamente está agitado. Seguro que muchas de vosotras y muchos de vosotros os habéis sentido así. Yo me siento así ahora, estoy agitado por dentro, pero parece que no se me mueve un pelo, pero estoy nervioso. Pero cuando se encuentra la incapacidad para manejar y regular estas emociones que sienten, si han aprendido que la autolesión le disminuye esta sensación de incomodidad, encontrarán de forma inmediata un alivio instantáneo de todo ese malestar que sienten y podrán continuar con su vida sin ese dolor. Y hasta hace muy poco tiempo, y en muchas ocasiones todavía, el mecanismo que nos permitía entrar a trabajar con el alumnado, con nuestros pacientes, era el sentimiento a veces de culpa, de vergüenza, de miedo que sentían ante este tipo de conductas, donde la autolesión le generaba más movidas de las que ya tenía. Pero fijaos que estos sentimientos de culpa y de vergüenza perpetuaban el ciclo de la autolesión, donde de nuevo aparecía la sensación dolorosa, y así constantemente. ¿Sabéis qué está ocurriendo actualmente? Y es algo especialmente grave, y que tendremos que ver cómo actuar ante ello.
la gravedad de las experiencias que estamos viviendo desde educación, desde los servicios sanitarios, desde los servicios clínicos, desde los profesionales de diferentes campos es que la culpa y la vergüenza cada vez están menos presentes, porque hay una normalización de la conducta. No hay una crítica al gesto autolesivo, no hay una crítica a la conducta que se establece. Y cuando no hay una crítica, ¿cómo se trabaja? Porque cuando le planteamos el para qué lo hace o el por qué lo hace, lo explican también, tan racionalmente y además emocionalmente sostenidos por la autolesión, que cuando le planteamos alternativas nos dicen, pero Fernando, pero si es que a mí me sirve, ¿por qué tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que esforzarme? La cultura del esfuerzo, podríamos poner de nuevo, la cultura de aprender a convivir con los demás y con nosotros mismos. ¿Para qué? Si ya es suficiente con esto. Y esa normalización de la conducta, cuando además está sostenida por millones o por miles de personas que le validan esta emoción a través de las redes sociales o Internet, a través de grupos de WhatsApp, de Signal, de Telegram, que le fomentan, que le alientan a seguir, porque en ellos se sienten, como decía el profesor, pertenecientes a un espacio y a un grupo que les sostiene y donde se sienten vistos y reconocidos, ¿cómo entramos a trabajar ahí? Y esto lo explica muy bien. Si queréis conocer cómo se trabaja la autolesión y cuáles son los beneficios principales y secundarios que se obtienen, tenéis que conocer los refuerzos positivos y negativos, automáticos, interpersonales e intrapersonales. Es que a los psicólogos nos gusta poner nombres a lo mismo de siempre, pero diferentes. Lo patentamos y ya está. Pero esto se lleva hablando durante muchísimo tiempo. Toda conducta siempre tiene un objetivo principal y un objetivo secundario. Pero fijaos que las autolesiones, como os decía antes, son una forma de regulación emocional y sobre todo de comunicación social. Es una forma de comunicar a través, permitidme de nuevo la metáfora, a través de los límites de la piel, a veces la evitación de los compromisos y las responsabilidades, la necesidad de cuidados y el apoyo de los entornos, la regulación de las emociones, las salidas de las apatías. Y en este modelo tetrafactorial, cuando lo estudiamos y cuando lo incorporamos a nuestra mirada hacia la vulnerabilidad y hacia el dolor adolescente, entendemos que un chico de 11, de 12, de 15 años inicie las conductas autolesivas y cuando indagamos y profundizamos desde sus ojos, desde cómo ellos y ellas ven su mundo a través de sus ojos, de niñas, de niños, de adolescentes y no de los nuestros, entendemos que la autolesión es el mecanismo que a veces encuentran en determinados procesos, y pongo un ejemplo para ello, para que papá y mamá dejen de pelearse. Porque cuando me autolesiono, papá y mamá dejan de pelearse, me ven, me cuidan, me apoyan y puedo mantener la familia unida. La autolesión y la conducta suicida podemos verla como algo aterrador o como el síntoma de algo que tenemos que desvelar, que tenemos que cuidar, que tenemos que aprender a acompañar y a sostener. Porque hay muchas señales de alerta de la autolesión y del suicidio. Me vais a permitir, yo ya estoy cansado en los congresos de hablar de señales de alerta, de factores de riesgo y de protección dentro de la conducta suicida y autolesiva, porque hay muchísimos autores y muchísimos profesionales que seguro que podrán hablar mucho mejor que yo, con mucha más autoridad que yo, en todas estas cuestiones. Y porque nos llevaría mucho tiempo poder hablar de todo ello. Pero es importante entender que la autolesión y la conducta suicida, en la mayoría de ocasiones, no se representa a través de las conductas verbales de la adolescencia. Se representa a través de la conducta, a través de las no verbales. Y añadiría, sería mucho más productivo y mucho más eficiente y efectivo conocer cuál es la conducta digital del alumnado, que es donde realmente representan y proyectan cómo se sienten, lo que desean hacer y cómo están sus vínculos y sus apegos. Pero tenemos que tener especial atención a las conductas de cierre. Y eso sí es importante de tener en cuenta.
la verbalización negativa sobre uno mismo, sobre la vida, sobre el futuro, el aislamiento. Ya no sabemos si el aislamiento es sentido, percibido, buscado, promovido o provocado, porque ya no necesitan y están perdiendo la capacidad de naturalizar la necesidad primaria de contacto, porque sus contactos están dentro de la esfera digital, están creando vínculos y apegos líquidos. Zygmunt Bauman, dentro de muchas de las obras que nos regaló, hablaba sobre la modernidad líquida, sobre las sociedades líquidas, donde tenemos relaciones que parece que son significativas, donde nos sentimos pertenecientes, pero donde profundamente, de nuevo, permítame, profesor, nos sentimos ausentes. Y esa pérdida de contacto nos lleva a provocar cambios repentinos, a veces inexplicables, que están socialmente aceptados por el mundo en el que nos movemos, pero que son profundamente insalubres para generar vínculos seguros. Estos cambios bruscos de humor, repentinos, con esta idealización, con esta perversión de la imagen a través de la red social y de Internet, les lleva a cometer y les lleva a asumir conductas de riesgo nunca antes vistas desde que el hombre es hombre. Las despedidas, el regalo de los objetos preciados, los cierres de las cuentas de las redes sociales, cuántas heridas y cicatrices inexplicables habréis visto dentro de las aulas, cuántos accidentes frecuentes encontraréis, cuántas alumnas y cuántos alumnos llevarán ropa al aula que no corresponde con el tiempo en el que nos encontráis. En Toledo, igual que en Madrid, igual que en Cádiz, donde yo nací, hace mucho calor en verano. Y aunque su outfit, como dicen ellos, sea muy chic y sea muy chill y quede todo perfecto, ¿qué hace una chica o un chico con una sudadera en clase con 40 grados? Y le vemos que lo está pasando mal, que suda, pero que no se quita la sudadera, que no quiere cambiarse para hacer actividad física, que hay una renuencia, que hay un rechazo al contacto donde otras partes de su cuerpo se puedan ver. Quizás sea pudor, quizás sea vergüenza, quizás no tenga nada que ver con la autolesión, o quizás sí. La cuestión es cómo aprender a preguntarles para poder indagar sin generar un bloqueo ni un rechazo, para permitirnos entrar en su mundo y que nos cuenten sus experiencias. El material de curas que a veces lleva el alumnado a clase. ¿Quién lleva un botiquín a clase? No lo llevamos cuando vamos a otras actividades. ¿Quién lleva tiritas? ¿Quién lleva mercromina? ¿Quién lleva estas cuestiones a clase si no prevé que las va a utilizar? Las salidas repentinas del aula. Profe, necesito salir al baño, necesito salir. Bueno, tienes que esperar un poco. No, tengo que salir ya. Y vemos que se va agitando cada vez más, es incapaz de controlar, es incapaz de regularse. Tengo que salir. Bueno, sal. Y vuelve a los 5 minutos perfectamente regulado. ¿Qué ha pasado en el baño? ¿Qué ha ocurrido durante esos 5 minutos? Para que ese grado de estrés y de tensión haya disminuido tanto. Estas manchitas que aparecen en la ropa. Son preguntas que tendremos que hacernos, por eso os decía que es importante la formación, la capacitación y sobre todo acompañarnos como profesionales de diferentes ramas a aprender a educarnos para mirar, para saber dónde mirar y sobre todo, una vez que nos eduquemos en mirar, saber cómo aprender a acompañar y sobre todo a saber cómo preguntar y sobre todo lo que no hay que hacer. Porque más importante que lo que hay que hacer, que eso todas vosotras y todos vosotros bien lo sabéis, porque sois profesionales, vocacionales. Siempre he dicho que las profesiones de salud y las profesiones de educación son referencias y son confesiones autobiográficas. La elección de una profesión siempre es una confesión autobiográfica y la educación y las profesiones que tienen que ver con el cuidado y con la salud son profesiones donde acompañamos a otros a elegirse y a convertirse en persona. Y de hecho Carl Rogers hablaba mucho en su obra del proceso de convertirse en persona. Las publicaciones
que hacen a nivel online, los cambios de comportamientos en línea, las búsquedas de información, la participación en comunidades en línea donde el cibersuicidio y la autolesión online están presentes. Os preguntaréis cómo es posible que esto ocurra. Pues ocurre a través de WhatsApp, a través de Telegram, a través de Signal, a través de los chats de las redes sociales, a través de diferentes plataformas donde se ponen en comunicación miles de personas que tienen el mismo dolor compartido en red y sostenido en compañía digital. ¿Por qué nos preguntamos por qué ese silencio? ¿Por qué están tan aislados? Quizás el silencio y el aislamiento sea en la presencia, pero no en el espacio digital. ¿Por qué no encuentran esa necesidad y ese empuje para poder trabajar y hablar de lo que les ocurre desde lo presencial y tienen que recurrir a lo digital? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué parte no estamos acompañando en estas esferas? Los mensajes de despedidas, los comentarios en los foros en línea, en los grupos de apoyo, ¿cuántos mensajes de despedida? ¿Cuántos cierres ha habido a través de mensajerías de WhatsApp? A través de la programación dentro de las redes sociales. Los cambios de hábito, de costumbres, dormir a horas inusuales. El tiempo que dedican a la navegación. Nuestros estudios muestran que un adolescente de media utiliza Internet entre 7 y 8 horas al día. Únicamente de ocio. De ocio. Y yo os animaría a que vieseis vosotras y vosotros cuánto hacéis vosotros. Porque cuando yo lo hice me sorprendí. Digo, esto no es posible. 8 os parece una barbaridad. Yo trabajo durante todo el día y cuando lo vi tenía casi 5. Por lo tanto, ¿qué modelaje, qué modelo estamos también dando a nuestros pequeños? ¿Qué imagen estamos proyectando también a ellos? ¿Cuál es el modelo en el que ellos se ven reflejados? El espejo donde verse. Porque si un chico, si una chica está toda la noche publicando, haciendo scrolling a través de Instagram o a través de TikTok, las 3, las 4, las 5 de la mañana, ¿qué es lo que no está haciendo? Dormir, ¿no? Y al día siguiente, pues si es un día, estará cansado. Pero si son 2, si son 3, si son 4, si se genera un hábito de este tipo de conductas, lo que va a provocar son un deterioro, una bajada de rendimiento académico, pérdida de concentración, dificultades en la interacción, somnolencia, hipersomnia diurna, incapacidad para seguir el ritmo escolar y académico, y entrará en una espiral de autodestrucción involutiva dentro del proceso de maduración de la adolescencia, donde cada vez estará más desconectado, más desconectada. Y eso será un caldo de cultivo importante para que la autolesión y el suicidio pueda empezar a aparecer, porque, como ellos dicen, empieza a tener movidas con todas estas cuestiones. Las publicaciones de carácter autolesivo, las publicaciones con contenido triste, culpable, los tipos de emojis que utilizan para comunicarse. Esto no es una frivolidad, y permitirme, por favor, la expresión y no entenderlo como una frivolidad, ni como algo peyorativo. Tenemos una adolescencia que son auténticos analfabetos emocionales. No saben poner palabra a lo que sienten, a lo que piensan, a lo que les ocurre internamente. Y cuando la palabra no está presente en cómo nos podemos expresar, no podemos trabajar con ellas. Porque ellos han aprendido a comunicarse a través de un lenguaje simbólico, a través de los emojis, de los memes, a través de las caritas del WhatsApp, donde expresan estados emocionales a través de un lenguaje simbólico que ellos reconocen y con el que se sienten cómodos. Pero ya no necesitan expresarlo, no necesitan estructurar las frases y las palabras que les generen la realidad de lo que sienten. Y sobre ello no podemos trabajar si no dotamos de palabras. Porque si le preguntamos a un alumno, a una alumna, ¿cómo te sientes? Y nos hace así, ¿bien? ¿Mal? ¿Y ahora cómo indagamos? ¿Y cómo profundizamos? Si no es capaz si es que no tiene vocabulario
para expresar cómo se siente. Tenemos que recuperar el poder de la palabra, el poder de la lectura, el poder del sosiego, de la calma, la recuperación de los vínculos. Porque en esta realidad 2.0, el nuevo reto en la prevención del suicidio y la autolesión es aprender de nuevo a acompañarnos. Es aprender de nuevo a adquirir las herramientas y las habilidades para la vida básicas que nos sostienen. Aprender a acompañarnos en nuestros silencios, en nuestra soledad. Aprender a hablarnos de la muerte para poder hablar de la vida. Poder hablar de lo que nos duele, de lo que no sale bien, de lo que nos encalla, de lo que nos produce desasosiego, desesperanza, de nuestras tristezas, en esta maldita dictadura de la felicidad y del like en la que estamos sometidos. La influencia de las redes sociales en la salud mental es de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad. Las tecnopatologías, la ansiedad, la depresión, que ya el consejero nos ha adelantado al principio, el ciberacoso, la violencia online, la identidad real versus la que ellos quieren promover, la identidad digital. ¿Por qué están tan aislados? Porque es que en la red social yo soy mi alter ego y yo me construyo a imagen de cómo quiero que los demás me vean. Y cuando los demás me ven en la realidad, no es como quiero que me vean. Por lo tanto, me voy cada vez aislando más. Y esta insatisfacción, a veces, con los propios procesos madurativos que tienen que ver con la adolescencia, los cambios corporales, los procesos de identidad, los procesos de identidad sexual, la orientación, los amores, los desamores, todos estos procesos se viven dentro de entornos que no sostienen ni que son saludables. Fijaos si, y esto no es una crítica a la red social, esto es la importancia del uso que le estamos dando a la red social. Porque nos han dado una herramienta en la que no nos han educado previamente, en la que no nos han ofrecido un espacio para construirnos dentro de un mundo en el que nos estamos en comunicación. Fijaos el apoyo social, la conexión, la expresión, la conciencia que podríamos poner en un espacio si previamente hubiésemos hecho un trabajo de educación con una nueva herramienta que nos ha cambiado la vida. Porque la cuestión no es si esto se va a quitar, se va a poner, se va a restringir o se va a hacer, o se va a evolucionar hacia otros aspectos. Es que esto ha llegado para quedarse. Tendremos que ver qué hacer con ello. Porque estos riesgos asociados son todos estos riesgos que vemos. El acceso a contenidos inadecuados, el ciberacoso. El consejero hablaba del bullying, el tan temido ciberbullying. Si el bullying, vosotros bien lo sabéis, qué difícil era de detectar y qué difícil es de detectar. Imaginaos cuando el acoso, cuando las injurias, cuando el hostigamiento ocurre dentro de un teléfono móvil. Vosotros veis a chicos y a chicas que están con sus teléfonos móviles. Lo que no sabéis son lo que está ocurriendo en esas interacciones. A veces nos quejamos de la maldita protección de datos, que dificulta a veces, ¿no?, la protección por los derechos individuales en contra de los derechos colectivos y humanos. El sexting, el grooming, el uso de las cámaras. Vamos a ver un ejemplo. Lucía es una de vuestras alumnas y tiene 13 años. ¿Y conoce a Pablo? Pablo no es Pablo, ni se llama Pablo, ni tiene 13 años. Una comunicación normal, como otra cualquiera. Incluso cometen faltas de ortografía. El intercambio de información, sin la conciencia de que pierden el control. Las peticiones sexuales de las que hablábamos.
Pablo no es Pablo, se llama Juan y ronda los 50 años. La ocultación y el silencio de la red, el miedo y el terror, que perpetúa el hostigamiento y la sinrazón. Muchas de vuestras alumnas, muchos de vuestros alumnos están sufriendo grooming y no lo sabéis. Y ante ello, cuando la desesperación y la desconexión y el dolor y el terror ante la develación de esas fotografías que vulneran y que ponen en entredicho su más profunda intimidad, no es extraño que la ideación suicida o la autolesiva aparezca, porque es la forma de sentir la experiencia que están encontrando lo que les lleva a querer morir, para no afrontar ni sentir lo que sienten ante el agravio, ante la sinrazón y ante el terror que sienten de la vulneración de sus derechos de la infancia y de la adolescencia. En esta, permitidme de nuevo, horrible dictadura del like, donde la necesidad de la validación del grupo, donde la necesidad de sentirse apoyados e integrados con sus iguales. Querido profesor, permítame que, de nuevo, sentimiento de pertenencia, tan importante, tan humano, tan huérfano de sentido en nuestro día a día. Y es que el anonimato en el que se nos favorece a través de las redes sociales e Internet y en el que la adolescencia y el alumnado se siente inmune, protegido, les permite seguir cultivando una identidad virtual que va deteriorando todas las capacidades, recursos y potencialidades que necesitan trabajar y que necesitan cultivar para ser las mujeres y los hombres del mañana. La retroalimentación que contienen en los grupos, la carencia de habilidades para afrontar la frustración que les generará el no tener inmediatamente lo que necesitan, la cultura del esfuerzo, de los espacios, de los tiempos que se necesitan para cultivar relaciones, proyectos, programas que sean significativos, que sean parte de sus vidas. Viktor Frankl hablaba del sentido de la vida, del significado y del propósito. Tenemos una adolescencia que única y exclusivamente vive en este mantra del aquí y ahora. Pero el aquí y ahora, cuando profundizamos en el concepto, entendemos que el aquí y ahora tiene un propósito de continuidad hacia el mañana. Y ellos han perdido la capacidad de soñar. Cuando éramos pequeños, yo recuerdo cuando era un niño, recordaba lo que quería ser, a lo que me quería dedicar. Y algo conseguí, pero no todo. Pero encontré a personas que me apoyaron, encontré a profesores y a profesoras que me escucharon, con las que me sentí reconocido, validado, me sentí acompañado. Pero ¿sabéis lo que más recuerdo en mi recuerdo de ellos y de ellas? Recuerdo el haberme sentido querido. No recuerdo lo que me dijeron, ni recuerdo cómo me apoyaron en ese momento, incluso si me regañaron, ni si me castigaron, seguro. Pero sí recuerdo el cariño con el que me trataron. Y eso me ha acompañado a lo largo de todos los años de mi vida y de todas las carencias y los problemas que he tenido, como todas vosotras.
y como todos vosotros, pero siempre tuve a un otro que me veía en mi dolor y se quedaba, y no se marchaba, y no me aportaba los condicionales que tanto nos molestan, deberías, tendrías, y siempre respetaron, tuve la suerte de que siempre respetaron mi proceso de autonomía. Siempre me tuvieron en el centro de las decisiones que ellos querían que eran las oportunas, y aunque yo no lo pensaba, me escuchaban en mis pataletas. Y me acompañaron y me sostuvieron en mis pataletas mientras aprendí a poder recorrer el camino que otros me indicaron. A lo largo de estos años, he tenido la suerte de poder aprender a escuchar estas tres grandes Ds con las que hemos iniciado: el dolor, la desconexión y la desesperanza. Fijaos que hemos hablado en el ratito que hemos compartido de señales de alerta, del peligro de las redes, de cómo preguntar, de qué hacer, pero quizás nunca hemos escuchado de primera mano a alguien en cómo expresa su ideación de suicidio, su desconexión ante la vida, la autolesión. Y nos preguntamos qué podríamos aportar y qué le podríamos decir. Y me gustaría compartir hoy aquí con vosotras y con vosotros una pieza de la importancia que el consejero, que desde la dirección y desde el profesorado sabéis, de poder comunicar de una forma responsable cómo hablar del suicidio y de la autolesión, evitando el ruido que genera más dolor sobre el dolor que ya existe. La importancia de dar mensajes que generen esperanza, que generen conexión y ternura. Cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. Una cuarta parte son adolescentes y jóvenes menores de 25 años. Sin embargo, la mayoría de los suicidios los podemos prevenir entre todos y todas. Tener días mejores o peores es normal. A veces, estar anímicamente bajo es normal. Quizás sea solo una mala racha. O quizás no. Tal vez solo esté un poco cabizbajo o triste. O quizá no. Tal vez no tengas que preocuparte por mí. O quizás sí. Quizá no sea una situación grave. O quizás es muy grave. Conocemos a nuestras amistades de maravilla. Sabemos cómo son y cómo actúan. En tu opinión, si llora sin motivo, Si ves que tiene autolesiones, Si actúa de forma diferente. Si está anímicamente baja, Si hablo del deseo de morir. si escribe sobre la falta de motivación para vivir en trabajos escolares o exámenes, si regala cosas de su gusto, Si ves que se está aislando. Si cierro mis redes sociales. si baja el rendimiento escolar o deja de venir a clase. Si esa persona confía en ti, intenta hablar con ella. O buscar a alguien de confianza que pueda hablarle. Busca un lugar adecuado para hablar y sobre todo escuchar. Un espacio en el que me sienta cómodo. Un lugar que garantice la confidencialidad. donde nadie más interrumpa la conversación. ¿qué podemos decir durante la conversación? Asegúrate de que sabe que estás dispuesto a escuchar. Muestra tu apoyo. Eres importante para mí y en el camino estaré a tu lado. Anímale a que siga hablando. Esa situación parece causarte mucho sufrimiento. Pregúntame por los cambios en mi vida. ¿Cómo estás? No te veo bien. ¿Quieres hablar? Me gustaría escucharte. Parece que estás pasando por un momento difícil. ¿Quieres hablar? Podría tener intención de suicidarse. Esto ocurre más veces de las que tú crees y no debería de ocurrir. Quizás piensas que por preguntar pueden empeorar las cosas. Eso no es así. Al contrario, la mejor manera de no suicidarme es preguntarme. No tengas miedo a preguntar. ¿Estás pensando en suicidarte? Si pensase en suicidarme, me gustaría que alguien me preguntase, sentirme importante para alguien. Si te dice que piensa en suicidarse, no le digas... ¿Cómo puedes decir eso? Estás loca. No digas tonterías, me estás tomando el pelo. No exageres. Se te pasará. No será para tanto. Su lugar, dile. Estoy aquí y estoy dispuesto a ayudarte.
Todas estas señales nos indican que necesitas ayuda. Y la ayuda existe. Quiero ayudarte a ponerte en contacto con ellos. Sé que estás pasando un momento difícil. Tienes que hablar con alguien que te ayude a superar esto. Iremos juntas a tu cita si así lo quieres. Luego podríamos ir a tomar algo. Podría llamar a un servicio de salud o asociación asistencial o estar contigo mientras llamas tú. Si tengo dudas, si no quiero pedir ayuda, Si no estás dispuesto a reunirte directamente con alguien, puedes llamar a los teléfonos de ayuda. ¿Por qué no quieres pedir ayuda? no lo sé. Vergüenza, miedo. Aunque te consideres la única persona que está pasando por todo esto, hay más jóvenes que están pasando por situaciones similares. ¿Y si se entera toda la escuela? Mantendremos la máxima discreción posible. Todo lo que se habla con estos profesionales es privado. Cuando termine la entrevista, si crees que está en peligro real e inmediato, Quédate conmigo. No me dejes solo. Llama a un teléfono especializado que te atenderán al momento. Busca ayuda y contacta con el médico. Si te encuentras en la misma situación que yo, pide ayuda. Habla. Si te encuentras en la misma situación que nosotras, Ofrece ayuda. Habla. pero sobre todo, escucha. La escuela no es un lugar donde hacer terapia. La escuela es un lugar privilegiado donde poder acompañar a otros en sus momentos quizás más oscuros. Es un lugar privilegiado para aprender a formarnos y acompañar a otros para poder detectar de una forma temprana situaciones de dolor y de vulnerabilidad y aprender a cómo acompañarlos a entornos donde se tengan que realizar un tratamiento más especializado si lo requieren. Tenemos el deber y el compromiso ético, legal y moral y deontológico de aprender a acompañar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestro alumnado. He tenido muchos profesores a lo largo de la vida, algún mentor, una gran mentora y grandes compañeros y compañeras que me acompañan en el camino. Y de todos he aprendido, sin duda, pero de quien más aprendí, ¿sabéis de quién fue? De mis pacientes, porque ellos nos enseñan. Y vosotras como profesoras, como profesores, todos los días aprendéis de ellos. Nunca perdáis la capacidad de aprender. Siempre seamos eternos aprendices, porque siempre aprendemos algo. Si aprendemos a escuchar, a sostener y acompañar y a sentirnos queridos en el contacto íntimo que tenemos cuando vinculamos desde lo humano. Yo me he equivocado muchas veces en la vida, muchas, más de las que me gustaría reconocer. ¿Y sabéis lo mejor? Que me sigo equivocando. Y que mis pacientes me permiten cada vez equivocarme mejor. Cuando el vínculo, cuando el contacto, cuando lo humano, como decía Jung, cuando el dolor se toca y somos apenas otro alma humana más, todo está permitido y nos permiten equivocarnos. Vosotros os equivocaréis, sin duda, hoy, mañana, pasado, y nos equivocaremos hasta que nos llegue nuestra hora. Y mientras nos equivoquemos y cultivemos y reparemos los vínculos, nos sintamos pertenecientes y establezcamos redes de apoyo, siempre tendremos la oportunidad de equivocarnos mejor. Así que muchas gracias por la atención.